Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de la Escuela de Educación, espacio que generamos, que construimos desde Educación UCAP para visibilizar todo aquello que hacemos desde la Escuela de Educación, pero también visibilizar lo que hacen nuestros egresados, que entendemos que en conjunto con los estudiantes es el gran músculo de una escuela como la nuestra. Hoy el podcast de Educación UCAP se viste de honor porque hoy nos acompaña una egresada, pero aquella egresada. Hoy nos acompaña la doctora Lisa Ponte Sucre. Gracias. Bienvenida a este espacio. Y la primera pregunta que yo siempre hago cuando arrancamos los episodios del podcast: ¿de tú o de usted? De tú, ¿De por tú? favor. De tú. De tú. La cercanía venezolana es algo que yo amo. Todo lo queremos, y cuando estamos afuera creo que siempre lo extrañamos, ¿verdad? Estar juntos. Pero también las personas lo adoran una vez que lo entienden. Que lo comprenden. Sí. Alicia, tú eres egresada nuestra de la mención de Ciencias Biológicas. Correctísimo. ¿Qué te motivó a estudiar primero Educación y segundo en la mención de Ciencias Biológicas? Sí. Esta historia siempre la cuento de esta manera porque creo que vale la pena escuchar los recorridos de las personas. Yo realmente lo que quería estudiar era medicina y yo me gradué en la época en la cual la renovación académica acababa de ocurrir, y entrar a medicina significaba 3 años de espera. Wow. Era bastante para aquel momento, sobre todo que una persona de 17 años tiene el ansia de lograr rápidamente. Y 3 años se veían como muy lejos. Como muy lejos. Y entonces, ¿y por qué yo quería estudiar medicina? Porque yo vengo de una familia con 2 personas muy lindas. Armando Sucre, por parte de los Sucre, que fue pediatra, muy querido, y que fue director tanto de la maternidad Concepción Palacios como del Hospital de Niños, y mi bisabuelo Ponte, que era médico, fue de las primeras personas que hizo operaciones con asepsia en este país. Estamos hablando del siglo XIX. Sí. Manuel María Ponte y Domínguez fue rector de la universidad y perteneció a la Academia de Medicina. Tocaba. Y a mí me encantaba. Claro. Ese momento, esa circunstancia. Sin embargo, mi tío Gustavo Sucre, sacerdote jesuita, secretario del OCAP, no sé por cuántos millones de años. Y hacemos el spoiler, nuestro querido padre Sucre. Sí, exactamente. Él me dijo, métete en educación y después te mudas. Y eso fue lo que hice. Empecé a discurrir por las aulas de la Escuela de Educación. Era el padre del rey, era el decano en aquel momento. Y nosotros empezamos 130 personas. Y al segundo año hubo una desbandada de personas que se fueron tanto para biología como para medicina de la UCB. Y yo dije, no, yo me voy a quedar. Yo me quedo. Yo me voy a quedar. ¿Por qué? Porque allí me di cuenta de algo que yo ya hacía desde bachillerato. Yo iba como voluntaria a dar clases en barrios en Petare. Claro. E iba como voluntaria al Hospital de Niños. O sea, yo tenía las 2 cosas. Y dije, no, yo voy a terminar educación y voy a ver qué pasa. Nunca pensé que yo iba a pasar más de profesora de bachillerato, a pesar de que yo profesora de biología, etcétera. Amaba la biología. Para mí la maravilla de la vida, estudiar la vida desde la ciencia, entender la vida, poder observar la vida, siempre significó para mí mucho. Hoy en día pienso que qué bueno que no fui médico, y siempre lo digo, porque me hubiera llevado a todos los pacientes para mi casa y eso hubiera sido un desastre. Y de hecho, mi conexión con la gente es tal que a lo largo de mi carrera yo he tenido alrededor de 19, 22 estudiantes que se han graduado o que han transcurrido en sus carreras en medicina conmigo y siguen estando cerca de mí. O sea, yo adopto a la gente. Estoy feliz
de que la vida me haya permitido ser educadora y estar en la Facultad de Medicina explorando otros ambientes, como creo que vamos a ver. Ahí vamos. Tú te gradúas aquí de la universidad, licenciada en Educación, mención Ciencias Biológicas. Déjame hacer una acotación. Soy de las primeras que no hace su trabajo de grado en educación, sino en la especialidad. Sí, las denominadas tesis científicas. Exactamente, sí. Y al graduarte, ¿qué fue lo primero el primer trabajo que se te puso enfrente? Claro, yo estuve en la Escuela de Educación en la época en que Mildred Cole, Víctor Canestri, Pepe Illo, Norma Carrasquel, Bredi daban clases. El doctor Bredi. El doctor Rafael Bredi. Y especialmente... Vaya nombres. Sí, señor. Sí, señor. Rubio. El doctor Rubio en fisicoquímica también lo recuerdo muchísimo. Y especialmente Víctor Canestri, que en ese momento estaba haciendo una especialización en zoología en el IBIC, me dijo, tú tienes que ir al IBIC. Y de hecho él fue quien me llevó, Víctor Canestri, Font, ¿cómo se llamaba Font? Profesor Font de químico, sí, también lo recuerdo mucho. Y yo presenté mis exámenes psicotécnicos en el IBIC, y de hecho hice mi tesis de licenciatura, mi trabajo de grado de licenciatura en el IBIC, y luego entré a la maestría, becada por la Fundación Gran Mariscal de Ayacucho. Yo hice una maestría en biofísica y fisiología celular. Biofísica y fisiología celular. Eso fue mi especialización. Y mientras tanto daba clases en preescolar. Es decir, que seguía teniendo mis dos mundos. Pero bien compatibilizados, bien integrados. Exactamente. Yo era ayudante de preparatorio en un colegio, en preescolar. Exactamente. ¿Cómo llegamos a la Facultad de Medicina como profesora? Claro, durante la maestría nosotros vimos una materia que se llamaba Fisiología de Sistemas, en la cual se veían todos los sistemas de la vida, exacto, respiratorio, circulatorio, digestivo, endocrino, etcétera. Y allí yo tuve bastantes profesores de la Facultad de Medicina, porque esa era una materia que se daba en conjunto con el posgrado de Ciencias Fisiológicas de la Facultad de Medicina. Y allí se introduce una persona que ha sido muy importante en mi vida, que es mi esposo, que es Horacio Vanega, y era una de las personas que me daba clase en ese momento. Conocí también a la doctora Nelly Leu, conocí al profesor Juan Francisco Pérez González, Andrés Octavio, el doctor Col García, y en ese momento había necesidad de profesores para la cátedra de fisiología, y al graduarme de la maestría en fisiología y biofísica, la profesora Nelly Leu sobre todo me dijo, tú te tienes que venir para la escuela de fisiología, para la escuela de medicina. Los dos mundos, y allí los dos mundos se acoplaron. Entonces, al final, por eso que yo estoy tan agradecida de la vida, porque yo no soy médico, yo no puedo recetar. Acabo de decir que bueno, que no soy médico porque me llevo a los pacientes para mi casa, pero yo estoy inserta en la Facultad de Medicina. De hecho, yo tengo, ¿cuántos? 44 años en la Facultad de Medicina, y soy feliz. O sea, yo soy feliz dando clases, educando muchachos que van a ser médicos, haciendo investigación en enfermedades parasitarias, es decir, trabajo en la fisiología celular del parásito que nos causa esa enfermedad. Entonces, ¿qué más le puedo pedir a la vida? ¿Cuál es verdad? Sí, todo está. Por aquello de los parásitos de nuestro país, ¿cuál es el parásito más agresivo? En que a ti te ha quedado así como... La malaria. La malaria, de verdad que lamentablemente, a pesar de haber estado muy controlada, yo siempre digo control, no digo eliminación, porque es muy difícil, porque nosotros somos una evolución conjunta desde hace demasiados siglos como para que pueda haber una eliminación, pero la malaria causa muchos estragos. El Chagas,
causa muchos estragos, principalmente porque en la fase aguda a veces puede ser no fácil de detectar, se llega al indeterminado y cuando tienes, no sé, 60 años, tienes una insuficiencia cardíaca causada por el Chagas. De hecho, conozco una persona que ahorita está siendo diagnosticada de esa forma. Y bueno, o sea, te arruina la vida, un parasitico. Sí, y la leishmaniasis también es muy complicada, principalmente en el caso de la leishmaniasis, porque si es leishmaniasis cutánea puede haber mucho estigma, porque tienes úlceras complejas que se infectan con bacterias y bueno, causa estigma también, además del problema de la enfermedad como tal. Ahora, un detalle, Alicia es, creo, si no la primera egresada de nuestra escuela que forma parte de una academia. Sí. Tú eres individuo de número de la Academia de Ciencias Físicas y Naturales de Venezuela. Físicas, Matemáticas y Naturales. ACFINMAN. Yo soy la primera educadora que forma parte de esa academia. Egresada de Educación UCAP. Ahí de verdad, el resto de escuelas de educación nos van a perdonar, igual nuestros muy queridos amigos de Lupel nos los van a perdonar, pero es nuestra. No podemos hacer más nada. Nos tocó, pues, la vida. Humildemente. Sí, señor. ¿Cómo fue ese proceso de llegar a ser académica? Sí, esa es una historia también muy hermosa, en la cual yo creo que hay una protagonista que fue presidente, fue la primera mujer académico de este país en la Academia de Ciencias y fue la primera mujer presidente de la Academia de Ciencias, que es la doctora Yoconda Cunto de San Blas. En el año 2016-17 yo era presidente de la Asociación Cultural Humboldt, que es una asociación dedicada a la cultura en este país y a acercar las culturas venezolanas y alemanas. No tiene ningún financiamiento alemán, eso es todo venezolanito. Sí, todo es criollo. Y fue fundado por dos médicos, uno que era un médico judío que vino a Venezuela, el doctor Jafé, en la época casi de posguerra, y el doctor Baldó, que era neumonólogo venezolano. Y ellos lo que querían era justamente acercar ambas culturas. Y nosotros estábamos celebrando justamente en esa época un aniversario importante de la Asociación Cultural Humboldt, y yo me acerqué a la academia para ver qué podíamos hacer. Un trabajo en equipo, siempre. Y de hecho hicimos un simposio muy bonito que luego fue producto de un libro que publicó la Academia de Ciencias, la ACFIMAN, acerca del recorrido de Humboldt por Venezuela. Pienso que la doctora Cunto de San Blas, pues que ya me conocía porque ella es investigadora del IBIC, dijo, vamos a ver qué pasa. Y me invitaron a dar una charla de mi tema de investigación en la academia, en un programa de mujeres en ciencias, justamente, porque había una reunión internacional de mujeres en ciencia aquí en Venezuela. Estamos hablando de los años 17, 18 por ahí. Cualquier cosa hace 10 años. Hace 7. Sí, pues estamos 7 más o menos. Bueno, sí, por ahí, como 8 años. Y entonces, de pronto, pasa todo esto, y como en octubre o noviembre me llega una carta que la academia había aceptado, porque eso tiene que ser una postulación por parte de otros académicos, que yo fuera miembro correspondiente de la academia. Por supuesto, para mí fue una sorpresa enorme, y porque un honor. Yo nunca pensé que yo iba a estar a ese nivel, insisto. Yo pensaba que yo lo que iba a ser profesora de biología toda la vida, en un colegio, en una escuela, en un liceo. Y desde allí entonces pues empezó mi recorrido con la academia, y en el año 2023 ingresé como individuo de número. ¿Qué hace una academia? ¿Qué hace una academia? Esa es una pregunta hermosa y una pregunta que nos permite acercarnos un poquito a un público que yo creo que no conoce mucho qué es lo que es una academia. En la academia está reunida gente que ha sido
pensante en sus áreas de trabajo. Estamos hablando de lengua, historia, ciencias económicas y sociales, ingeniería, medicina, ciencias políticas y sociales, y ciencias naturales, físicas y matemáticas y naturales. Ingeniería y urbanismo también. Sí, esa ya la mencioné, exactamente, ingeniería y urbanismo. Para liderar un poco los lineamientos de desarrollo de un país. Pensemos que la Academia de la Lengua fue fundada aproximadamente, no me acuerdo exactamente los años, pero como en 1870. Estamos hablando de finales del siglo XIX. Y la próxima fue la de medicina. Estamos hablando de 1904. Pensemos cómo era el país en aquel momento. En aquellos años, y cómo poco a poco pues se fueron incorporando diferentes áreas del saber, sobre todo para darle lineamientos al Estado, y lo digo con propiedad, al Estado, de cómo orientar esas áreas del saber en el desarrollo del país. Básicamente yo creo que esa suerte de masa pensante crítica que toda nación necesita para no estar en los tumbos que a veces puede dar la dirigencia, o los tumbos que a veces puede dar el liderazgo sociopolítico, porque al final los académicos piensan en las próximas generaciones y lamentablemente algunos líderes o dirigentes piensan nada más en las próximas elecciones, y alguien lo tiene que hacer en una sociedad, y una sociedad tan compleja como la nuestra. Sí. Es decir, tú lo estás interpretando bien, o sea, es necesario trascender el cortoplacismo para pensar a futuro hacia dónde va un país. Exactamente. Alicia, como bien mencionaste, tú eres sobrina de nuestro querido Padre Sucre. Adorado. Nosotros adoramos al Padre Sucre por verlo todos los días aquí en la universidad. Yo soy de esa generación que lo conocí como estudiante, pero después lo conocí como profesor. De cualquier consulta, siempre él con la puerta de la oficina abierta. Te regañaba, pero era un regaño con cariño. Tú sabías muy bien que era así como para de entrada te entraba las orejas, pero después ahí lo que había era un ser completo. Nosotros aquí en Lucap lo conocimos como eso, como el Padre Sucre, pero ¿cómo era como el tío Gustavo? Wow. Sí, lo primero que te quiero decir es que yo recuerdo en la época que yo era estudiante que él te pasaba por al lado y te hacía así. O sea, como un saludo, como un house. Su saludo era muy discreto, voy a llamarlo así. Él tenía una persona que era del señor Sandoval, Ángel Sandoval, el señor Ángel Sandoval, que era más o menos así como el en mi caso era el embajador, que le decía, mira, ahí está Alicia. Pero Sandoval iba como de comisión de avance. Como de comisión de avance, exactamente. Pero es interesante que yo nací en el año 55 y yo no conocía a mi tío Gustavo. Mi tío Gustavo estaba yo era muy chiquita y después él se fue en México estudiando. Él estaba en Europa y en el proceso para en Innsbruck estudiando para ser jesuita y economía, además. Y el cuento de la maleta, de la maletica. Así es, con el padre Azagra, que es su gran amigo. De tal manera que la primera vez que yo vi a mi tío fue cuando él ofició su primera misa en la iglesia de San Francisco. Yo tenía probablemente 8 años, no recuerdo exactamente la fecha, estamos hablando de años 63, pero a partir de allí yo creo que con todos los sobrinos, porque nosotros somos alrededor de 33 una camada niños, importante, que ya estamos todos viejos, pero fueron niños como todos. Pues el tío Gustavo representó algo así como, no sé, un personaje en realidad como todos, porque repito, o sea, mi tío Andrés, mi tío Armando, mi tío Gustavo, mi tío Gabriel, mi tío Francisco, o sea, mis tías eran adoradas también. Estoy hablando de 12 hermanos. 2 hermanos, uno falleció, pero bueno, un gentío de todas maneras.
y 3 adoptados. Entonces es un montón de gente que uno con tenía ustedes, alrededor. entre los tíos, los hijos y los primos, Sí. ya para que invitar a otra gente por un matrimonio, por un bautizo, si entre ustedes ya estaba todo el guateque completo. Sí. Pero voy en guateque, tal cual. pero voy a como adulta. Mi tío y yo éramos cómplices. De hecho, cuando durante una época, recuerden, yo soy profesora de la UCB, no tengo que hablarle de los sueldos, pero en una época, cuando yo llegué a profesor titular de la UCB, de la Facultad de Medicina, como yo había tenido una beca de la UCAP para terminar mi 5º año, y entonces, pues agradecida, yo quise dar una beca anual a la Escuela de Educación para muchachos que estaban justamente en 5º año, que estaban en ese proceso de terminar. Y lo hice como alrededor de, creo que 10, 12 años. Pero bueno, las circunstancias de la vida son la realidad. Para nadie es un secreto. Para nadie es un secreto. Y entonces la complicidad con mi tío hizo que pudiéramos crear en algún momento el Fondo Gustavo Sucre, que realmente ahorita no sé cómo está. Y en un momento dado, cuando ya yo no podía dar la beca, lo que hacía, y aquí entra el padre Dani Socorro, nuestro director de la Escuela de Psicología. Del director de la Escuela de Psicología, pues simplemente yo lo que podía daba una donación a los muchachos, al que lo necesitara, o sea, no tiene un nombre. Entonces esa complicidad con mi tío incluso llegó en un momento dado a que pudiéramos tener con el padre virtuoso un acto muy bonito en el rectorado, en el cual se instauraba ese fondo Gustavo Sucre. De tal manera que digamos, yo me gradué en el año 78, pero yo no he dejado de estar aquí en la UCAP, y es mi alma mater. Ese es el mal de los ucavistas, nosotros no nos dejamos nunca de la universidad. No, es mi alma mater. Bueno, Alicia, nuestro rato ha sido de verdad, como siempre, aparte de grato, enriquecedor. Siempre hablar contigo deja enseñanza, que eso es lo bonito. Pero tenemos una tiranía con el engagement de YouTube, que hasta que esto no termine de tener las visualizaciones que YouTube pide, tenemos que ir con la tiranía. Nosotros siempre cerramos el podcast con el cuestionario Pivot. El cuestionario Pivot que usaban en la BBC en alguna época, y nada, son unas 10 preguntas, están textuales. Nosotros como académicos respetamos la fuente, no las cambiamos, pero vamos allá. ¿Cuál es la palabra que más te gusta? Agradecimiento. ¿Cuál es la palabra que más odias? Estigma. Y trabajando en el área de la salud, creo que... Pero estigma puede ampliarse. Se abre más. Estigma social, todo. No me imagino lo que pudo haber sido el inicio del estudio del VIH hace unos 30, 40 años en Venezuela, con todos los estigmas que traían. ¿Qué es lo que más te gusta hacer? Educar y tener jóvenes alrededor. Eso. Y nuestro querido Gabino Matos lo ha dicho siempre. Los educadores estamos a ser condenados a ser eternamente jóvenes y eternamente estudiantes. Yo creo que y buenísimo, ¿verdad? que nos toca. ¿Qué es lo que menos te gusta hacer? Wow. Esa es una pregunta difícil. Yo creo que lo que menos me gusta hacer es regañar a la gente. Sí. Está bien. ¿Cuál es el sonido que más te gusta? El de un violonchelo. La armonía. La armonía de un violonchelo. Qué bueno. En contraposición, ¿cuál es el sonido que menos te gusta? El sonido que menos me gusta es una explosión. Una explosión. Y después del 3 de enero, algo el significado cambiará, pero las explosiones son explosiones. Sí. ¿Cuál es tu grosería favorita? Y la puedes decir, no le vamos a poner pito ni nada. La que
La única que uso es coño. Coño, está bien, eso es muy, corta, castellano. Concisa y se entiende. Y se sabe. Y para remates iberoamericanos, Sí. desde España hasta Argentina se sabe de lo que estamos diciendo. ¿Qué profesión, además de la que tienes, te hubiera gustado ejercer? Medicina. ¿Qué profesión no te hubiera gustado ejercer? Economista. ¿Y eso por qué? Porque quizás voy a ser un poquito inmodesta. No importa. Yo soy muy generosa y entonces no hubiera podido. No podemos administrar la escasez. No se puede. Me hubiera costado mucho. A muchos nos pasa, capaz por improvisación, pero a muchos nos cuesta. Si el cielo existe y te encontraras a Dios esperándote, ¿qué te gustaría te dijera? ¿Qué me gustaría? Te dijera. Yo le diría a él, Uh-huh. gracias por darme la vida. Uh-huh. Y yo creo que él me diría, gracias por haberla tenido. Y por haberla vivido. Sí. ¿Está? Y una vida plena. Sí. Una vida plena y completa y dada al otro. Que creo que a veces eso, una vida con contenido y con significado. Que a veces la gente vive su realidad así como que empapa el barquito llevado por la marea sin conciencia. En cambio, en tu caso, totalmente lo contrario. Bueno, y verás que ya, sí, no, ya se estamos, me aguan los ya ojos. estamos, no importa, Sí. no importa. No, qué bueno que pudimos emocionarnos también y es permitido. Bueno, agradecidos nuevamente a todos ustedes por estar con el podcast de Educación UCAP. No se olviden suscribirse al canal, regalarnos un like que nos ayuda bastante, nos ayuda un montón y por supuesto apretar el botón de la campanita para que siempre estén al pendiente de nuestras notificaciones. Y cerramos siempre con nuestro lema histórico de Educación UCAP: solo la educación transforma un país.